Ok, listo. Bueno, buenas noches a todos, chicos. Vamos a ver, hoy es para atención de consultas de la tarea 2. Vamos a empezar a ver nada más el enunciado. Voy a quitar la cámara por si acaso el ancho de banda. De ahí me ven. Hola, chao. Y vamos con esto. Entonces, para empezar con el enunciado, hay un primer grafiquito que les ponen que es de el proceso que se sigue generalmente para poder, es uno de los procesos que se utiliza para lograr obtener conocimiento para toma de decisiones. Entonces, ¿cuál es el objetivo primordial de esto? Lo primero que tienen que hacer es ir a agarrar el libro, ¿verdad? El de inteligencia de negocios, y ahí en el libro van a encontrar esto mismo de acá. Ahí está en la 8.4 y ahí ven el mismo grafiquito, pero ahí viene toda la explicación. Recuerden que en el trabajo se está solicitando varias referencias bibliográficas. Ahora lo vemos en rúbrica, pero me parece que son como cuatro. Entonces, siempre es bueno que lo complementen con textos de otro lado, ¿verdad? No solo el libro, para que también se saquen los puntos de de la bibliografía. Entonces, ¿qué hay en el libro? Explican todo este proceso, cada una de las etapas y también, bueno, aquí les dice una por una las etapas, ¿la ven? Y ahí les van explicando. Lo primero es, léanse eso, traten de interiorizarlo. Si tienen dudas de cualquier cosa dicha ahí, nos las pueden decir, ¿verdad? A cada uno de los profesores. Si no entendieron algún tema o algo, recuerden siempre, antes de ir a donde el profesor, haber complementado con algún otro material, porque el objetivo es que ustedes lo investiguen, ¿verdad? Y que lo hayan leído y lo entiendan hasta donde sea posible. La lectura es simple, no es tan complicada, es bastante sencilla, pero insisto, si tienen cualquier dudilla de cosas que han visto en algunos textos o así que tal vez difieran, nos lo plantean para nosotros por lo menos discutirlo. Inclusive si ya lo leyeron y tienen algunas dudillas, me avisan ya y lo podemos ver en esta sesión. Si viene todas las etapas como tal del KDD, entonces ahí lo leen y lo interiorizan y después es donde tienen que aplicarlo al caso. Entonces, en el libro está completito y ahora viene el caso. El caso dice, un grupo de comerciantes de la zona sur ha decidido actualizar el depósito libre de Golfito, aplicando el proceso KDD. Cada uno de los 30 comerciantes vende diferentes productos y quieren desarrollar un gran depósito de venta de sus productos. Cada uno maneja de forma independiente la información de sus clientes y productos que ofrecen. Cada empresario cuenta con su administrador de base de datos que lleva el registro de todo lo relacionado con cada uno de los productos que vende. A usted se le ha contratado para aplicar el proceso KDD y presentar una propuesta a los comerciantes de la zona. Entonces, ya como ustedes probablemente ya leyeron todo lo de KDD, ya pueden empezar a intuir con estos requerimientos que están diciendo aquí, con estos requisitos específicos, de que ustedes tienen que presentar una propuesta y pensando en las condiciones en las que está el depósito de Golfito, ustedes pueden ir pensando qué cosas deberían recomendar. En uno de los puntos que pide la tarea es recomendaciones. Entonces, vean que aquí hay un montón de detalles. Por ejemplo, son un montón de comerciantes. Entonces, se habla de por lo menos 30 locales, por decir algo, ¿verdad? Venden diferentes productos. Además, una de las cosas que indica es que cada uno maneja de forma independiente la información de sus clientes y productos que ofrecen. Eso es súper importante. Hay una etapa ahí de limpieza de datos y demás que se ve muy afectada por esto. Y cada empresario cuenta con su administrador de base de datos que lleva el registro de todo lo relacionado con cada uno de los productos que vende. Importantísimo eso, porque también tienen que considerarlo dentro de la selección. Es una de las etapas que está ahí en KDD, ¿verdad? Vean que a partir de aquí ustedes pueden dar creativamente, pueden dar todas las recomendaciones que se les ocurra, ¿ok? El objetivo es que esto sea tomando en cuenta el depósito libre de Golfito.
Entonces, los que hemos ido, allá hay un montón de locales, ¿verdad? Y cada uno vende sí, su propia rama de productos, que en algunos lados venden licores, que en otros es cosas para niños, etcétera, etcétera. Y vean que ellos quieren unificarlo y empezar a utilizar también, en una de las etapas está el data mining. Entonces quieren empezar a usar KDD, que es todo el proceso, para lograr ver cómo pueden mejorar ese depósito de Golfito. Cuando lean bien KDD, para los que no han leído nada, se van a dar cuenta que el objetivo final de ese proceso es lograr tener conocimiento de cosas que pueden ser importantes para los comerciantes en Golfito para lograr hacer estrategias. Estrategias de muchas cosas, ¿verdad? Qué estrategias de mercadeo, qué estrategias de ventas, qué estrategias de promociones, etcétera, etcétera. Todo lo que se les pueda ocurrir es pura creatividad de ustedes. Un ejemplo que les doy es, por ejemplo, los supermercados cuando ustedes han visto que ellos tiran ofertas, ¿verdad? Que ellos dicen, hoy, después de las 5 de la tarde, vamos a ofrecer un 2 por uno en panadería. ¿Alguno de ustedes sabe por qué hacen eso? Que a veces ponen horarios, pero cuando debería venderse es en la mañana. ¿Por qué los hacen en la tarde? ¿Por qué ponen las promociones hasta después de una hora específica? ¿Por qué creen ustedes? Pregunta a ustedes, ¿verdad? ¿Algún voluntario? ¿Por qué creen ustedes que hay supermercados que ponen promociones de venta de 2 por uno de cosas que realmente se venden en la mañana, como la panadería? ¿Por qué es que lo hacen en la tarde? ¿Qué opinan ustedes? Para atraer la atención, profesor. Perdón, León. Perdón, para atraer la atención del consumidor prospecto, digámoslo así, que posible comprador. Sí, por supuesto. Y uno dice, ¿pero por qué en la tarde? ¿Por qué no me ponen las promociones en la mañana? Que es Es que cuando todo el mundo cualquier come. hora es buena porque, digamos, eh, si hay muchas promociones en el mercado, ellos tratan de ubicar un sector específico a una hora específica para que lleguen a considerarlos como posibles proveedores, ya sea Muy bien. detallista. Excelente, súper bien. Vean qué importante eso. La parte de lograr detectar también un nicho de mercado que tal vez no estamos consumiendo. Entonces, hay gente que tal vez no se comía el pan en la mañana, pero si usted se lo pone promocionado en la tarde, un pan que de por sí, si no se come durante el día, se bota. No sé si lo han visto, pero en muchos lugares lo que se hace en la noche es botarlos. Agarran todo y lo meten en una bolsa negra. Yo lo he visto. Y lo meten en una bolsa negra y eso va para el basurero. Y uno, ¡güey! ¡Qué raro! ¿Cómo se pierde toda esa comida? Pero así es. Y entonces cuando ellos dicen, pero tal vez esa comida que nadie se comió en la mañana, si la oferto, aunque sea, no importa, perdiendo un poco de ganancias, pero si la oferto en la tarde, se vende. Y eso es diferente a botarla. Botarla no gano nada, pero aunque lo ponga en promoción, sí gano algo promocionándolo. Entonces vean qué Eh, interesante. Profesor, entiendo su punto de vista. Sin embargo, el pan generalmente de un día para otro, aunque sea, sirve para hoy, ¿verdad? Tenés toda la razón y vieras que muchos supermercados no lo hacen. ¿Han visto ustedes también, por ejemplo, los sobros del Fiesta, del Hotel Fiesta? Muchos sobros del Hotel Fiesta, ustedes ven el montón de sacos, ¿verdad? De comida que también se tiene, que uno pensaría, uno también podría usarlo en otras cosas, pero no, no se usa. O tal vez regalarlo, cosas así, pero tampoco, porque entonces a veces uno dice, de regalo comida que tal vez se pueda poner mal en algún momento y más bien me pueden demandar. Entonces vean qué interesante, porque uno empieza a analizar toda esa información y empieza a tomar decisiones de qué hacer con eso. Otro ejemplo, los aguacates, cuando se ponen malo, ¿han visto? Que el aguacate cuando se quiere poner malo, nadie lo agarra, cuando está muy maduro. Pero hay estrategias que entonces lo que hacen es, hay gente que sí lo compra si lo ponen en el cajero o el banano cuando está muy maduro. Todo ese tipo de cosas es cuestión de analizar la información y darse cuenta si realmente esas estrategias pueden llegar a funcionar. Y si es así, qué éxito, porque todo eso es conocimiento que hace la gran diferencia entre la competencia. Entonces, un supermercado puede aplicar eso y darle buenos resultados, mientras que otro no lo hace y se le pudre la comida y tienen que botarla, ¿verdad? Eso pasa mucho con, por ejemplo, verduras y especialmente el aguacate, el banano. Esas son muy comunes. Y así pueden haber un montón de ejemplos, ¿verdad? Y eso es algo muy simple
de indicar en supermercados. Pero, por ejemplo, en esto del depósito libre de Golfito, uno dice, pero los productos que yo vendo no se vencen tan fácil, ¿verdad? Y uno dice, sí, sí, pero puedes combinarlos. Y eso también lo decía, ¿cómo te llamas? ¿Alaric o León? ¿Cuál es tu El nombre? primer nombre es León, segundo es León, Alaric. perfecto, Sí. León. Entonces, uno dice, vean lo que dijo León, que también uno podría hasta combinar tal vez productos o cosas similares, algo parecido, ¿verdad? Y uno, qué interesante. Vean lo que hacen a veces de combinar el gallo pinto, que uno dice, ¿y por qué venden gallo pinto de frijoles rojos y otros de frijoles negros? Justamente lo que decía León, que también depende del nicho. Entonces uno dice, hay cierto nicho que uno puede atraer si vende pinto, pero con frijoles rojos, o pinto con frijoles negros. Y peor, si le combino pan y natilla, y le hago una promoción de cómpreme el pan, la natilla y el pinto, y se lo dejo en tal precio. Y puede ser que esa estrategia sí funciona. Y puede ser que tienen ganancias porque venden varios productos que tal vez no se vendían tanto. Ejemplo, el pan francés, ¿verdad? Que muchas veces uno ve un montón de pan francés ahí que se está poniendo viejo. Y mucha gente también puede tener, mucho nicho de mercado, pueden tener la idea de que prefiere comprar el pan francés recién hechito y no algo de la tarde. Así hay gente, ¿verdad? Así hay nichos. Entonces uno dice, qué interesante. ¿Y en qué me baso? En la información que tenga. Entonces, así es como tengo que recolectar yo información para lograr hacer esas combinaciones. Y si lo vemos de ahí al depósito libre de Golfito, uno dice, bueno, de ahí, si yo vendo licores, ¿por qué yo no vendo licores combinados con otras cosas? Qué sé yo, quesos. Un ejemplo clásico es, he visto mucha gente que llega y compra vino y, y al rato andan buscando quesos. Hay un nicho de mercado que come mucho vino con quesos. Entonces, qué interesante, porque uno diría, de ahí, si eso funciona, ¿por qué no compro quesos también? Y lo promociono. Un queso, pero caro, un queso específico. Y lo promociono con mi vino. Por dar ejemplos, ¿verdad? O la típica de ir ligando ciertos licores con ligas. Entonces vendo ciertas gaseosas que son importantes para eso, sodas o lo que yo quiera, para tratar de hacer promociones y vender más producto. O sea, hay tantas estrategias que pueden salir que se basan mucho en la información que se obtiene en un proceso como por ejemplo este. Este es uno de los procesos, pero hay varios. En el libro inclusive hay varios que les explican. Este es el de KDD. En este de KDD, entonces el objetivo final es lograr encontrar ese tipo de patrones, ese tipo de detalles que puedan ser interesantes para la toma de decisiones y para ellos poder manejar esos productos, ya sea mejorando la cantidad de productos o el tipo de productos o quitando productos que realmente no se están vendiendo bien o que no están bien combinados, etcétera, etcétera, etcétera. Inclusive algo importante ahora con el Big Data es la información que puede uno obtener de los clientes, que ahora se pide mucho lo que son los comentarios, las observaciones sobre los productos que se venden en distintos lugares. O, por ejemplo, te hacen una promoción, te hacen una tarjeta donde te piden la información personal, y aquí lo habla, la información personal para tener la información actualizada de los clientes. Cosas así tienen su razón de ser, tienen su estrategia. Eso es este caso, ¿verdad? Entonces uno dice, qué interesante. Entonces, al fin y al cabo, el objetivo es lograr ver cómo mejorar las ventas allá en el depósito, utilizando un modelo, un proceso actual que es el KDD, y con herramientas o inclusive algoritmos y demás que están muy relacionados con el data mining o la minería de datos. Entonces, en parte del trabajo les van a pedir también herramientas para KDD. Entonces, hay herramientas para las distintas etapas. Por ejemplo, data mining es una de las etapas de KDD. Entonces, puede ser que ustedes entonces les toque investigar algunas herramientas que pueden utilizar para data mining, algunas herramientas para la transformación y demás. Eso para devolvernos aquí lo ven aquí en el proceso, perdón, hay varias etapas. Entonces, data mining es una de las etapas, pero hay etapas, por ejemplo, de transformación de la información, de la parte de transformar la información va muy ligada a un
preprocesamiento y el de selección. Después tienen data mining y tienen el de interpretación y evaluación. Entonces, todas estas etapas, cuando las estudien, van a ver que pueden haber herramientas específicas para lograr eso. Viendo el caso, hay cosas importantes como por ejemplo el hecho de que manejan independientemente la información de los clientes y productos. Desde ahí, esta fase de selección es importante porque tienen que ir a seleccionar la información de distintas fuentes. Y ahí ustedes pueden ir hablando, recomendando, viendo cómo es que deberían hacer cada una de las etapas según lo que estudien en el libro. Y entonces ahora sí, con este caso, lo que se les pide es explique cómo se puede realizar un proceso KDD en una empresa que desee implementarlo. Entonces, lo analizan y empiezan a pensar cómo es que se puede implementar eso. Obviamente para esto ocupan también hacer investigaciones en otros lados, ¿verdad? En otras fuentes, a ver cómo es que implementan eso en la vida real. Para la conformación de este gran depósito comercial, ahora sí hablemos del caso, explique cómo se deben desarrollar cada una de las fases. Y esto es lo que les comentaba. La selección, ¿qué es lo que ustedes deberían considerar? ¿Cómo deberían hacerlo? Con base en lo que dice el enunciado del caso. Preprocesamiento, transformación, minería de datos, interpretación y evaluación. Todo eso para lograr el conocimiento para la toma de decisiones. Entonces van explicando cómo es que podrían hacerlo ahí en el depósito comercial. Hay que explicarlo, ¿verdad? No es solo mencionarlo, tienen que explicar cómo se debe desarrollar cada una de esas fases. Punto 3. ¿Cuáles herramientas de software, que es lo que les comentaba, se pueden usar para aplicar KDD? Explique como mínimo 2 herramientas. Mínimo 2. Si quieren poner más, perfecto. Profesor, después Dale, te León. puedo interrumpir, por Por favor. supuesto, León. Interrúmpanme en el momento que ustedes quieran, ¿verdad? Para no ir corriendo. Ok, Dale. es que, bueno, tenía una duda con respecto al punto 3 específicamente. 3. Perfecto. Sí, es que dice, ¿cuál es la herramienta de software? Ok, KDD es, ¿cómo se dice en español? Knowledge Discovery en Databases, pero eh, lo que habla generalmente, también en el libro, en los PDFs que mencionan en la Ajá, plataforma, así como en búsquedas web y todo eso, es ajá, que KDD siempre apunta a minería de datos. Yo sé que minería de datos es el corazón de KDD porque lo que trata es descubrir los datos como tal para después interpretarlos. ajá. Pero ahí dice cuáles herramientas de software se pueden usar para aplicar KDD. Sin embargo, bueno, no he encontrado una herramienta específica de KDD íntegro, digamos así, para todo el proceso, porque minería de datos es una etapa como tal. Muy bien, excelente. Esa es la interpretación, León. Súper bien, así es. Pero Digamos, entonces, ¿cuál es vamos a ver. Sí, es lo digamos, mismo, es que, digamos, muchos autores dicen que KDD es lo mismo que minería de datos. Entonces, cuando uno hace una búsqueda, aunque sea en, en, ¿cómo se llama esto? Sitios científicos, ajá, indican que KDD es a- análogo a lo que es minería de datos como tal, aunque sea una etapa del proceso de KDD. ajá, ve el toque, León. KDD per se es un proceso. Ahora, ese proceso, ¿cómo lo hago? Cada etapa podría ser con una herramienta diferente, ¿lo ven? O sea, es una guía de cómo es que generalmente se tiene que hacer o cómo es que ustedes deberían trabajarlo para lograr el conocimiento como tal, ¿verdad? Vean que eso es solo un proceso. No es que existe una herramienta, puede existir, ¿verdad? Que ya tengan un paquete completo. Un ejemplo que les doy es que ya existen paquetes completos para ejercer KDD. Uno llega y dice, sí, pero ¿cómo hago yo la selección? Se los digo porque yo lo trabajo, ¿verdad? ¿Cómo hago yo la selección, la transformación y después lo paso a minería de datos, a una herramienta de minería y logro el conocimiento? O sea, ¿de dónde saco todo eso? Pueden hacerlo en herramientas separadas o ya existen paquetes completos que pueden hacer eso. Paquetes completos de una misma empresa. Ejemplo, Microsoft. Nosotros
por darles un ejemplo, usamos Microsoft. ¿Qué trae Microsoft? Un montón de productos, entre ellos productos de ETL que nos ayuda a agarrar la información, agarrar las distintas fuentes, ¿verdad? Que esa es la primera fase, la de selección. Seleccionar esa información, traerla de todas las fuentes y ahora sí empezar a hacerle una limpieza de datos. Después, transformación de información. Ojo que eso lo hago con el mismo ETL, ¿verdad? Los de TSX u otro que puedan tener de Microsoft. Entonces, hago toda esa transformación y después lo paso a un repositorio donde lo puede tomar la herramienta de minería de datos, que también tiene sus propias herramientas de minería de datos Microsoft. Las agarro ahí y empiezo a crear todos los modelos y empiezo a pasarle los algoritmos y ahora sí, con base en ese análisis, simulaciones, evaluaciones y demás, es que ya saco el conocimiento. Entonces, hay empresas grandes que sí tienen ese tipo de montón de productos para que ustedes puedan utilizarlo desde una misma marca, ¿verdad? Pero así como existe eso, hay otras que no. Simplemente eso. Usted quiere hacer una selección, de ahí, pues, lo hago con ETL de Microsoft. Pero la de minería de datos, quiero otra. Ah, bueno, podemos agarrar otra. Y esa otra herramienta, por ejemplo, si ustedes llegan y dicen, ay, quiero agarrar una open source, ¿por qué no? Son separados. O sea, uno puede llegar y poner la información en un repositorio y que RapidMiner, que es una opción que también se tiene, RapidMiner llega y agarra esa información y empieza a crear los modelos y demás. Eso es abierto, porque el concepto de general, si ustedes ven las etapas, son cosas muy generales. O sea, ustedes pueden hacerlo con distintos tipos de herramientas. ¿Cuál es el objetivo? De que ustedes busquen qué herramientas se podrían utilizar para las distintas etapas. Ojo, que si ya hay alguna empresa que les dice a ustedes, ah, pues yo tengo todos los productos para hacer ese proceso. Mi producto es este. Ah, qué bien, qué tuanis. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Ustedes nos explican ahí qué fue lo que investigaron y qué encontraron. Si no hay una empresa que tenga todo, o que lo diga, como dice León, que diga expresamente que lo que está haciendo es KDD, ustedes pueden inclusive llegar y decir, no dice expresamente que esté haciendo KDD, pero según el escrito, y como lo dijo León, según lo que leí y según lo que entendí de estas etapas, esto se puede hacer con este tipo de ETLs, esto otro con esta herramienta de data mining, esto con esto otro, etcétera, etcétera. Y así es como ustedes pueden justificárselo al profesor. Y listo, más que bien. Porque el objetivo es que ustedes investigan, ¿verdad? Basados en la información que están obteniendo del libro y lo que ustedes están interiorizando del caso. Ese es el objetivo fundamental. Conclusión, León, claro, puede darse los dos casos, ¿verdad? Y puede darse el caso de que no diga que es KDD específicamente, porque, insisto, eso es como, por así decirlo, un, un patrón a seguir. Es una forma de trabajar ese tipo de cosas, ¿verdad? Pero no es el único patrón. Inclusive en el libro van a haber varios patrones que se pueden seguir. Métodos, metodologías inclusive que hay, etcétera, etcétera, para lograr lo mismo, lograr el conocimiento y poder hacer toma de decisiones estratégicas en la empresa. ¿Me entiendes, León? Sí, 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 por supuesto. Y es que ahí vamos al punto 4 también, que es el que sigue, que ahí sí me dejó un poco bateado, más que todo con el caso del depósito libre y comercial de Golfito como tal, en Ajá. donde indica que quiénes son los responsables de hacer el trabajo de KDD, porque podría indicar cada uno de los administradores de la base de datos en los 30 depósitos libres, digamos así. Pero, bueno, digámoslo así, sin embargo, debería asignarse un responsable como tal en lo que es, digámoslo así, el KDD para el caso de un depósito comercial general, Ujú. digámoslo así. Ajá. En eso pueden ser ustedes creativos, porque, por ejemplo, dijiste algo muy interesante de eso. Uno podría centralizarlo en ciertas personas y decir, ah, sí, pero voy a tener solo un DBA. Y un DBA debería trabajar esa parte. Pero el DBA va solo. No, no necesariamente el DBA va solo, ¿verdad? Uno puede hasta orientarlo hacia quiénes deberían manejar el proyecto.
¿quién debería ser nombrado ahí en esa parte del grupo de comerciantes, perdón? ¿Quién debería ser nombrado el director del proyecto? Debería haber un director del proyecto. Entonces, ¿cuál es el objetivo de eso? Que ustedes indaguen en Internet o en otras fuentes. Cuando uno hace la parte de minería de datos, ¿quién se encarga? ¿Quiénes son los responsables de hacer todo ese trabajo? Ojo, uno dice minería, pero como ya lo dijimos, eso es una de las etapas. Pero, por ejemplo, ¿quién se encarga de un proyecto de minería? Y si pueden encontrar específicamente KDD, perfecto. O un proyecto para obtener el conocimiento de la empresa. Ah, perfecto. Entonces ahí van guiándose para encontrar por lo menos ideas de cómo han hecho esos proyectos en otros lugares, cosas similares. La idea es que ustedes investiguen e indaguen, ¿verdad? Al final ustedes pueden hasta asumir ciertas cosas. Ejemplo, eh, ¿cómo lo van a hacer? ¿Seguimos manteniendo todos los locales independientes? ¿Y esto va a ser un resultado para todos los locales? ¿Es información para todos los locales? ¿O estamos hablando de que ustedes van a unificar también los servidores? Porque hoy por hoy, vean que ahí dice que cada uno tiene su base de datos y demás, ¿verdad? Anteriormente decía. Cada uno maneja de forma independiente la información de sus clientes y productos que ofrecen. Ustedes podrían hasta alegar y recomendar si debería centralizarse o no esa información. Y ustedes lo justifican, ¿verdad? Vean que eso es muy subjetivo y es abierto a la creatividad de cada uno de ustedes. Cada uno puede verlo como lo desee, pero básense primeramente en lo que dice el libro. ¿Qué es lo que dice el libro? ¿Qué información está ahí? Para saber que ustedes sí lo leyeron. Y usen de referencia también textos o referencias de internet que ustedes encuentren. Entonces, no sé, puede ser un caso donde hicieron buenas estrategias de mercado y demás usando KDD, puede ser que lo encuentren y que ustedes digan, ah, y la referencia es esta. Y quien lo hizo fue el gerente comercial de X. Y ustedes pueden asumir que entonces quien debería hacerlo aquí en el depósito libre de Golfito debería ser el gerente tal de tal lado. O debería ser un convenio entre estos, y deberían contratar a estos recursos que son especialistas y necesarios para cumplir con KDE. ¿Lo ven? La idea es que ustedes propongan. No hay una respuesta así como la única, ¿verdad? La única que existente, no. O sea, ustedes se basan en los textos y en la investigación para justificar por qué ustedes creen que debería ser así. Y listo. ¿Se entiende, León? Sí, sí, más o menos lo estoy entendiendo ya. Es que algo interpreté desde la primera tarea, como que faltaba información en la primera también, pero como que había que desviarlo por un camino como eh, entenderlo a lo propio, expresar lo que usted entiende, lo que uno Ajá, haría. ajá, sí. Eso está muy bien. Porque ve que la respuesta que vos vayas a dar probablemente no sea la misma que me dé Alejandro. Alejandro puede pensar otras cosas. Entonces, todo bien. No hay una respuesta absoluta, ¿verdad? Lo que no vale es que empiecen a decir, ay, es que el responsable de eso debería ser el presidente de Costa Rica. Y ya. Y uno, ajá, pero ¿por qué? Explíquelo. Por lo menos explique por qué es que cree que el presidente de Costa Rica debería ser el encargado de eso. Junto, no sé, al Departamento de Tecnologías del Banco Central de Costa Rica. Justifíquelo. O sea, ¿por qué? ¿Por qué creen que eso debería ser así? Y entonces ustedes se lo explican al profesor. Le dicen ahí en el texto, ¿por qué creen ustedes que eso debería ser así? Y listo. Ojo que aquí uno también piensa en que como hay varias fases ahí, les voy a dar una muy fácil, el data mining. Data mining es muy complejo. O sea, quienes usan el data mining no es solo la gente que tiene que preparar las fuentes y demás, ¿verdad? Que uno habla de gente técnica. Es que en data mining no es la gente técnica generalmente la que trabaja el data mining. No es la gente técnica, generalmente, ¿verdad? En algunos lugares sí, pero los analistas de la información generalmente son los científicos de datos. Entonces uno dice, ah, ahí sí ya me fui.
porque entonces quiere decir que ahí también hay otro grupo de personas que deberían estar metidas dentro del KDD. ¿Ven? Porque ahí está una parte de evaluación. Es la última fase donde uno evalúa los algoritmos y dice, a ver, esta parte de los datos son interesantes porque yo podría hacer una promoción de esto otro. Eso no lo piensa un técnico, ni es responsabilidad de los técnicos, ¿lo ven? Eso es más de un especialista en análisis de algoritmos de la parte de data mining. Es donde es iniciativa de ustedes ir a estudiar un poco eso y ver cómo es que manejan esas etapas, quién las maneja, cómo lo hacen, ¿lo ven? Y así van explicando ustedes quiénes son los responsables de hacer todo ese trabajo. El trabajo de KDD no es solo gente de negocio, gerentes o administradores de proyectos los que van a hacer eso. No, también van a haber gente técnica que va a encargarse de algunas de las etapas de KDD. Y va a haber otra gente especializada, muy posiblemente sea de negocio, ustedes lo estudiarán y lo investigarán para darse cuenta de negocio que tiene que encargarse de la parte de las últimas etapas de cada entre ellas el análisis del data mining y la evaluación, para lograr tener el conocimiento, ¿verdad? Que eso es al fin y al cabo lo que se desea. No es simple información que obtiene un DBA, no. Eso ya es información que ha pasado por los algoritmos y revisiones y evaluaciones de gente de negocio, que entonces hace que esa información y la filtran y ven cuál información es la que sí vale la pena utilizar para todo lo que son, en este caso, las ventas, ¿verdad? Las ventas del depósito comercial. Vean que ahí también hay una parte de información de los usuarios, de los clientes, que esa es importante en la parte de limpieza de la información. Es una de las etapas. Y ahí es donde uno utiliza cierto software para la limpieza y hay gente especializada en el uso, generalmente de ETLs, ¿verdad? Gente especializada en los ETLs, que ustedes ya en este momento ya saben para esas etapas quiénes son los que generalmente se encargan, ¿verdad? Ya han visto eso anteriormente. Y ahí lo van complementando. Entonces, aquí el punto 4 es hablar de los responsables de cada una. Bueno, yo les recomiendo que lo separen. Entonces pueden decir, sí, vamos a tener técnicos de esto, esto y esto y esto encargados de la etapa esta de KDD. Y en la etapa esta y esta se encargarían estos otros. Y la parte de administración del proyecto sería este y este. Eso es subjetivo totalmente. ¿Se entiende? ¿Cómo lo ves, León? Sí, 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 ya lo estoy conceptualizando mejor. Es una visión, digamos. Sí. Y ve que es la visión del proyecto completo, de todo el KDD. Como son tantas etapas, de ahí hay mucha gente participando, ¿verdad? No es una persona. O sea, hay muchos responsables dependiendo de la etapa en la que se esté y demás. Entonces ustedes pueden investigar, indagar y ir recomendando, ¿verdad? ¿Qué es lo que podrían hacer? Y listo. Puramente creativo. Eso por ahí. Básense, eso sí, en investigaciones en internet para ver cómo es que manejan esas etapas generalmente los distintos técnicos o las personas encargadas especialmente del data mining. Ahí sale un montón de roles y demás, que algunos de ustedes ya los conocen, pero revísenlo. No se queden solo en KDD, porque a veces no hay tanta información específica de KDD. Entonces, busquen de KDD y si no encuentran, busquen de el tipo de cosas que hay que hacer en cada una de las etapas. Esa es la recomendación. Eso para el punto 4. Punto 5 dice, explique algún servicio en la nube que se pueda utilizar para aplicar KDD. Entonces volvemos a lo mismo que ya hemos discutido. Así como pueden encontrar servicios que abarquen todo el proceso de KDD, ¿verdad? Puede ser que ellos mismos, y creo que ya León encontró algunos que decían, pero esto es con este software. Y ellos lo asumen como si fuera de un proceso normal de minería de datos. Ellos pueden asumirlo y pueden dar un conjunto de software que sí logra solventar las etapas de KDD. Entonces, ahí no hay problema porque ustedes lo justifican. Inclusive con solo eso que dijo León, de que ahí dicen que eso es así para KDD, perfecto. Es una buena justificación, un buen ejemplo para el profesor. Eso para este punto, ¿verdad? Recuerden que este 5 es en la nube. El otro es, brinde 3 recomendaciones al grupo de comerciantes.
Ese es el grupo de comerciantes para dar inicio al proyecto. Entonces, vean que de aquí hay un montón de tela que cortar. Entonces, ustedes pueden dar 3 recomendaciones para mejorar todo ese proceso de KDD en el depósito libre de Golfito. ¿Me entienden? Eso es completamente creativo. Entonces, vayan revisando todo lo que existe en el caso y ver cómo pueden mejorar ese KDD en un futuro y darles recomendaciones. Es como para darles una idea, ¿verdad? De por dónde irse. Rúbricas. Algo importante aquí es, recuerden, hay varios detalles que se van. Algunos es, este se va mucho, que es el código de la asignatura. El código de la asignatura es este 3084. Siempre tiene que estar en el PDF. Entonces recuerden eso, ¿verdad? En el nombre del PDF tiene que estar este código, el 3084, para que no les bajen puntos acá. Recuerden que para márgenes, párrafos, sangrías, CELAPA y demás, existe un documento de lineamientos de trabajos escritos. Eso existe y está en documentación general. Ahorita les pongo una filmina de la ubicación exacta. Entonces, recuerden eso para que puedan revisarlo bien. Y esto es súper importantísimo. Hay varios puntos, hay un punto por cada uno de estos temas. Uno por la portada, uno por la tabla de contenidos, uno por la tabla de figuras y tablas, uno por la tabla de anexos y los anexos y uno del glosario. Si alguno de estos falta, es un punto menos. Entonces revisen que si tengan cada una de esas secciones. Después, introducción. Algo que generalmente se falla son las limitaciones. Estas limitaciones tienen que estar muy claras en la introducción. ¿Qué son las limitaciones? Vean que es que puede enfrentar en el desarrollo de la tarea. Eso no son limitaciones de KDD, no. Se los digo porque a veces me ponen las limitaciones del trabajo como tal. Y no, eso no es lo que se pide aquí. Se piden cuáles son las limitaciones que ustedes pueden tener con respecto al trabajo que ustedes van a desarrollar. Entonces, ¿qué me puede decir León de lo que ya me acaba de conversar? Me puede decir, tengo limitaciones en la búsqueda de información de KDD en Internet porque generalmente no encuentro información específica de KDD. Sí puedo encontrar de las otras secciones, ojo, no estoy diciendo que sea cierto, ¿verdad? Sí puedo encontrar de otras secciones, pero no de eso. Entonces, esa es una limitante que podría poner ahí en la introducción. Limitante que tiene el león para lograr completar la tarea. ¿Lo ven? Eso es lo que tienen que poner ustedes de limitaciones ahí. Y ya está. Con eso ya se ganan el 0.4 que vale esta parte. Esta vale 0.4, esta 0.4, 0.4 para completar 2 puntos. Entonces, para que no les bajen puntos los profesores por esto, tiene que estar bien clarito en la introducción cuál es el tema, por qué se desarrolla la tarea, ustedes explican por qué, cómo está pensado el desarrollo de la tarea, cuál es el método empleado y las limitaciones que puede enfrentar en el desarrollo de la tarea. Tiene que estar bien clarito ahí en la introducción. Eso para esta parte de la introducción. En el contenido, ya como lo hablamos, hay un punto de cómo se puede realizar un proceso en la empresa, ya como lo leímos, esto vale un punto. Esta otra explica cómo se deben desarrollar cada una de las fases. Estos son 6 puntos. ¿Por qué? Porque hay 6 fases, 6 pedacitos. Entonces se trata de dar un puntillo por cada pedacito. Eso es importante. ¿Cuáles herramientas de software se pueden usar para aplicar KDD? Explique mínimo 2, por eso se dan 2 puntos, uno por cada herramienta. ¿Quiénes serían los responsables de hacer el trabajo de KDD si el grupo de comerciantes decide iniciar? Eso es un puntito y un puntito por el servicio en la nube que se puede utilizar para KDD. También se dice 3 puntos por las recomendaciones, o sea, cada recomendación vale un punto. Elementos incluidos. Esta generalmente se falla. Revisen siempre que tengan 4 cosas. Una, un cuadrito. Entonces a veces ponen una tabla de información, eso es un cuadro, está bien, perfecto. Un grafiquito, entonces el grafiquito es, qué sé yo, que ustedes tienen una gráfica pastel e inclusive en data mining es muy común los grafiquitos donde vienen, qué sé yo, porcentajes en pastel o le ponen barras, esos son gráficos. Esos gráficos están facilísimos de crear ahí o de copiar de algún lado, de internet y demás
ejemplificando parte del trabajo, lo usan de referencia y ya aquí se ganan un puntito por haber puesto un gráfico. Una imagen, esta es la más fácil de todas, ¿verdad? Creo que nadie la falla. Una imagencita también y un anexo. El anexo, recuerden que tiene que estar en la sección de anexos. Entonces ustedes hacen la referencia al anexo nada más en el texto interno, pero el anexo, el documento, lo que vayan a poner de anexo, tiene que estar ahí metido en la tarea, ¿verdad? Se los digo porque a veces le ponen anexo uno y no hay nada. Eso no vale, obviamente, ¿verdad? El anexo uno tiene que traer ahí el anexo, que son las cosas que pusieron de anexo, documentos o cualquier otra cosa grande que ustedes digan, eso no lo puedo meter en el texto de la tarea, pero sí puedo hacerle referencia por si uno quiere ampliar un tema, ampliar un concepto. Entonces, toda esa información la meto en el anexo y hago la referencia nada más en el texto diciendo, para ampliar este concepto o para ampliar este proceso, por favor, ver el anexo uno y listo. Y el anexo lo ponen al final. Recuerden que son 4. No se vale que pongan un gráfico y asuman que, sí, le tienen que dar un punto por el gráfico y por la imagen, porque es lo mismo. No, 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 no es lo mismo. O sea, tienen que tener 4 cosas. Por eso se dan 4 puntos. Un puntito por cada cosa. ¿De acuerdo? Y en anexos a veces pueden venir imágenes. Entonces uno dice, qué bien. Esa imagen también la puedo representar. Sí, puedes utilizarla en otro lado como una imagen. Para que el profesor no sienta que es que le está metiendo un gol, ¿verdad? Están metiendo un anexo y ahí meten todo y entonces asumen que ahí va todo. Mejor háganlo por separadito. Un cuadrito donde hacen la referencia en el texto, un grafiquito donde hacen la referencia, una imagen donde hacen la referencia dentro del texto y el anexo al final. Esos son 4 puntitos. Después, conclusiones, 3, un punto por cada conclusión. Y referencias, 4, un punto por cada referencia. Que no se les olvide eso, ¿verdad? Poner las 4 referencias. No es solo el texto del libro, es también lo que ustedes investiguen como complemento de lo del libro. Inclusive para esto de KDE que están buscando herramientas y demás, eso ya son referencias. Ustedes pueden utilizar esas referencias, ponerlas ahí y decir, por ejemplo, en la parte de data mining se puede utilizar esta herramienta, la cual se explica muy bien en este link y ponen ahí la referencia bibliográfica que ya tienen ustedes en la tarea. Así ustedes matan 2 pájaros de un tiro. Dejan clarito el texto en la tarea y además ya tienen una referencia bibliográfica que van agregando ahí. Consejos. Uno, revisen siempre la rúbrica. A veces me han dicho, pero es que yo no sabía que me faltaba esto de la limitación en la introducción. Eso no es válido, porque eso está aquí, en la tarea, en el enunciado de la tarea. En las rúbricas también está bien clarito. Entonces, tengan cuidado con eso para que siempre tomen en cuenta la rúbrica y todo lo que se califica. Los profesores se basan en esa rúbrica para poner la nota. Después, revise el documento de lineamientos. Este es súper importante. Está en documentos generales ahí en el site. En el site está lineamientos ante casos de plagio, ¿verdad? Pero está este de lineamientos para trabajos escritos de ingeniería informática. Ese les ayuda a ustedes a entender cómo es que generalmente se hacen los trabajos. Entonces ahí les explica de todo, de que debería tener entonces una portada, que está el índice, que van a los anexos, etcétera. Les da un conocimiento generalizado de ese tipo de cositas a la hora de crear un documento. Y vean que aquí también está lo del APA. Y ya para que ustedes también vean la parte del reglamento, se subió ahí el PDF, Reglamento General Estudiantil. Entonces, recuerden eso y tomen en cuenta que el documento que ustedes van a pasar a PDF, primero lo revisen. Algo que pasa mucho es que lo tienen en Word, ¿verdad? Y lo pasan a PDF y se les olvidó revisar la letra. Entonces, cuando lo pasan a PDF, es un desorden. Tienen distintos tipos, se les corrieron los renglones, etcétera, etcétera, por pasarlo a PDF. Entonces, revísenlo bien antes y después. Antes revisen que ya todo esté con la letra que es, la de Arial, ¿verdad? Con los tipos y demás, y los tamaños. Lo pasan a PDF y por lo menos háganle una leída al PDF a ver cómo quedó para ver si hay algo que no quedó muy bien por los tipos. A veces ha pasado que la traducción a PDF no tiene todos los tipos, entonces les queda mal
el texto en el PDF y el Word está bien. Entonces tengan cuidado con ese detalle. Eso por ahí. Y no sé si tienen alguna otra duda. Yulisa, Fabio, León o Diana, ¿alguna dudilla que tengan de todo lo que discutimos? Bueno, yo sí tenía una duda, pero no, sé, no logré escucharlo porque fue en internet en un momento. Era con respecto a la primera pregunta, pero creo que entre lo que se está dando la respuesta, pues se me aclaró un poco. Si Eh, quieres, veámosla. ¿Cuál es la duda? ¿Con cuál? Era como la, como, ¿cómo le decía? La primera pregunta era, esta, ¿cómo, o sea, así la entendí yo, cómo explicar en la empresa cómo realizar el proceso, pero yo la sentía como muy similar a la segunda, pero ya después con lo que usted explicó, em, de explicar pues cómo se iba a hacer por ejemplo, si se iba a unificar, si se iba a utilizar cierto software, creo que se puede como ahondar ahí un poco más en esos aspectos. Sí, ok, muy buena esa. Vean esto, eso está interesante. Ustedes pueden hablar aquí generalizado de cómo se puede realizar un proceso KDD en una empresa que desea implementarlo, ¿verdad? Entonces, aquí como hablan generalizado, después aquí en el 2 es donde tienen que aplicarlo específicamente a el depósito comercial de Golfito. Entonces, ahora sí, aquí sí explican específicamente para el depósito comercial cómo se hacen cada una de estas etapas. Vean que se pueden apoyar inclusive en la primera pregunta. Entonces, esto es general, pero aquí ustedes dicen, y como hablamos en la primera parte, la parte de selección, podemos utilizarlo con un ETL XYZ, pero debería ir a las fuentes de cada uno de los locales comerciales del depósito comercial, etcétera, 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 ¿verdad? Es implementarlo directamente, explicar cómo es que debo desarrollar cada una de estas etapas, pero para el caso. Esta es en general, esta es para el caso. ¿Lo ven? Esa es la gran diferencia. ¿Se entendió, Yulisa? Sí, me quedó súper claro. Perfecto. Fabio, León, Diana, ¿alguna duda o estamos? Ok, lo que quiere decir es que en el punto 2 que menciona Yurisa, la Ajá, compañera, es que yo debo especificar que, sí. que en el caso de un depósito comercial general, una gran bodega, Asume que es el depósito de Golfito, ¿verdad? ok, Como para ubicarnos bien en conceptualizarlo, ¿verdad? Te imaginas ahora sí todos los 30 locales alrededor y como decía el caso, los 30 locales tienen su propio servidor de base de datos, recogen su sí, propia información de los usuarios, etcétera, etcétera, para ese comercial, depósito comercial, ¿verdad? sí, 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 y que específicamente cada uno tiene su DBA y todo, etcétera. Ajá. Entonces, hay que visualizar cómo, cómo podríamos proponer, digámoslo así, porque usted dice que hay que ser creativo. ¿Cómo podríamos proponer una solución para ese caso específico? Ajá. Y aquí lo preguntan por etapa. Entonces vos puedes llegar y decir, ok, ¿qué se hace en selección? Ok, en selección se hace esto y esto y esto. ¿Qué cosas tengo que tomar en cuenta para la selección en el depósito de Golfito? Y empezás a chorrear ahí el texto. Entonces empezás a decir, suave, tengo que seleccionar solo esta información, no toda la que tienen todos los locales, ¿verdad? Ese no es el sentido. Es, tengo que seleccionar esta y esta porque eso es lo que se ocupa en el caso. Ok. Ya León parece que ya lo tiene conceptualizado, ya me está diciendo qué es lo que va a agarrar, qué información es la que ocupa. Porque vean que el caso dice, cada uno de los 30 comerciantes vende diferentes productos y quieren desarrollar un gran depósito de venta de sus productos. O sea, se centran en la venta de los productos. Entonces, de ahí ustedes pueden llegar y decir, ¿qué información ocupo para lograr obtener conocimiento de la venta de productos que hay en el depósito como tal, de los 30 comerciantes? ¿Qué ocupo? ¿Ocupo solo la información de los productos? La respuesta es no.
no es solo la información de los productos. Puedo combinarlo con otras informaciones, otro tipo de información que pueden tener. Vean que aquí hablan también la de los clientes. Pero así ustedes pueden tener otras informaciones que creativamente ustedes digan, ah, pero a mí también me puede interesar esto otro y esto otro. Perfecto. Ustedes son libres de decir qué información es la que van a seleccionar de toda la información que se les ocurra que puede tener cada uno de los comerciantes en el depósito de Golfito. Ustedes explican ahí qué es lo que les interesa. Que, por darles otro ejemplo así, ¿verdad? Al aire, lluvia de ideas. De llegan y me dicen, ah, pero es que usted puede pagar en dólares. Son toquecito dólares. O sea, yo podría tener la información de la tasa de tipo de cambio, ¿verdad? Porque si traduzco también a dólares, ¿cómo están los dólares hoy por hoy cobrándose en los locales? ¿Ven el toque? Ya uno empieza a ver como ciertos detallitos que tal vez en las ventas sí me afecte. ¿Lo ven? Ese tipo de detallitos es donde ustedes dicen y justifican y depende de la creatividad, van a ir diciendo, para selección voy a ir a seleccionar esta información con estos parámetros, con esta cosa, etcétera, etcétera, porque me va a servir para esto otro. Perfecto. Para preprocesamiento igual, para transformación otra cosa, qué cosas pueden fallar en la transformación, qué cosas podrían fallar en el preprocesamiento, específicamente para lo de Golfito, ¿verdad? Específicamente para la venta de productos, para obtener la información de los clientes, etcétera, etcétera. Ya es aplicado de una vez. Y ahí van. Insisto, eso es muy subjetivo. Cada uno de ustedes pueden irse por caminos diferentes y eso está bien y es sano. Nada más hay que ir justificándolo, ¿verdad? Conforme el caso. ¿Qué más, León? Sí, sí, hasta ahora lo estoy entendiendo, conceptualizando, digamos así, bastante bien, porque es ser creativo justificando los medios con los cuales se apoyó, digámoslo así. Ajá, muy bien, eso es. ¿Qué más, León? ¿O Diana, Fabio? ¿Alguna otra duda? Si no, silencio positivo. Y listo, chicos. Muchísimas gracias. Ahí nos estamos conversando. Cualquier duda, si después les aparece alguna otra duda, mañana o así, o inclusive saliendo de aquí, igual recuerden que ustedes pueden mandarle un correo al tutor. Cada tutor, nosotros respondemos el día, tenemos como un día de tiempo para revisarlo y ver cuál es la mejor respuesta que darles. Entonces, mándenlo de una vez. Apenas tengan la duda, manden de una vez el correíto a su tutor, a su profesor, para que puedan resolvérselas a tiempo. Ya hoy es miércoles, entonces todavía tienen tiempo, tal vez mañana, inclusive pasado, para algunas dudillas antes de entregarlo para el domingo. Estamos, chicos. Es un placer y buenas noches. Muchísimas gracias por haber venido. Buenas Chao. noches, profesor, muchas gracias. A vos, Buenas León. noches, Fría. profesor. Gracias. Chao, gracias a ustedes. Chao, compañeros.